Buen Padre, Dios de amor, pedimos en estos momentos que tu Santo Espíritu nos dirija, Señor, y que seamos tus instrumentos. Danos tu paz, danos más revelación de tu amor, para que nuestros corazones puedan confiar cada vez más en ti y el temor pueda desaparecer por completo. Te pido, Dios, que bendiga a nuestros familiares, hermanos, amigos y todos tus hijos en la ancha faz de la tierra que están experimentando miedo. Te pido por ellos, Padre, y te pido también por aquellos que están experimentando enfermedad, para que también tú pongas tu mano, Señor, y los sanes. Es nuestro deseo, Señor, que ningún hijo tuyo perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dirígenos, Señor, y permítenos gozarnos de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, resumiendo los temas anteriores, vimos que el perfecto amor echa fuera el temor. Y también el versículo nos dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. También estuvimos viendo que no tenemos ni conocemos el amor cuando no conocemos a Dios, que es amor. También estuvimos viendo que somos perfeccionados en el amor cuando conocemos y creemos el amor que Dios ha tenido o tiene para con nosotros. Esa es la manera en la que nosotros somos perfeccionados en el amor, comprendiendo, conociendo y aceptando el amor, ¿verdad? Y creyéndolo, ese amor que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Y ahí nosotros pudimos introducir el elemento de la fe. Primero conocemos, Dios manifiesta su amor y esa manifestación de ese amor provoca fe de nuestra parte, que creamos que realmente Él tiene un amor incondicional, abnegado, autosacrificado para con cada uno de nosotros. Y también estuvimos viendo que el conocimiento y aceptación del perfecto amor ágape de Dios, ese amor autosacrificado, abnegado, nos hace confiar por completo en Él y nos lleva a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estuvimos viendo que esta fe que vive de toda palabra de la boca de Dios, o de toda palabra que sale de la boca de Dios, es la fe de Jesús. Él es el autor y consumador de la fe, autor y perfeccionador de la fe. En Él se originó la fe y esa fe se originó como una respuesta al amor entregado, el amor que lo dio todo de su Padre, esa manifestación de su Padre, haberle dado todo. Eso provocó, generó, produjo, engendró la fe de Jesús, que es el amén, que le dice amén a todo lo que le dice su Padre. Él es el testigo fiel y verdadero. Él reproduce los pensamientos y los mensajes que él recibe de su Padre. Él los reproduce con exactitud y él nos revela fielmente quién es Dios. Esta fe es el efecto del amor, como vimos, y esta fe de Jesús, ¿verdad? La fe de Jesús nos permitirá vivir confiados en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. De esta forma vivimos libres de todo miedo, de todo temor. Ya no somos más esclavos ni siervos del imperio de la muerte, que es el imperio de Satanás, sino que finalmente somos hijos e hijas de Dios. Ahora, teniendo en cuenta cómo ocurre este proceso, ¿verdad? Y repitiéndolo de manera bien corta, tememos porque no tenemos amor o porque no amamos, ese amor no lo tenemos en nosotros. Tememos por falta de conocimiento del amor, ¿verdad? Y la falta de conocer ese amor o de tener ese amor en nosotros es porque no conocemos a Dios, porque Dios es amor. Así que el desconocimiento de Dios trae temor. Y vimos que el desconocimiento de Dios trae temor porque cuando desconocemos a Dios no podemos confiar en Él. Y como no confiamos en Él, no hay fe. Y cuando no confiamos en Él, ¿qué es lo que resta? Miedo. Porque no tenemos en quién confiar. No tenemos a un Padre que resulta ser el Dios soberano del universo, que está por nosotros y no contra nosotros. Ese conocimiento no se tiene y no hay una confianza total y absoluta en Él. Y por lo tanto el miedo reina en nuestras vidas y somos esclavos del miedo y esclavos de ese reino. Ahora, queremos ver este proceso, cómo se dio este proceso en la historia relatada en la Biblia, ¿no? En la historia de la humanidad.
cómo se introdujo por primera vez el temor, cómo hubo una pérdida de ese amor perfecto ágape, una pérdida de ese conocimiento, una pérdida de confianza y como resultado una pérdida de temor. Así que acompáñenme a considerar la historia bíblica, ¿verdad? De Adán y Eva, nuestros primeros padres. Vemos que Dios creó a Adán y a Eva y les da todas las cosas. Dios los creó y les da todas las cosas. Y estuvimos viendo en el tema anterior cómo Dios le dice a Cristo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme que todo es tuyo, te lo daré todo. Eso está en el Salmo 2, versículos 7 y 8. Vimos cómo ese amor abnegado que de Dios entregarle todas las cosas a su hijo generó fe, confianza, dependencia total y absoluta en él. Así que vemos que nuestros primeros padres, lo que Dios hace con ellos es que una vez los crea, lo primero es que le dice: todo es para ustedes, todo esto que hice es para ustedes. Y vamos a verlo en Génesis 1 del 26 al 28. Génesis 1 del 26 al 28 nos dice: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios: fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que vemos que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. ¿Para que qué? Para que se enseñoree de los peces del mar, de las aves del cielo, de todas las bestias. En toda la tierra ellos habrían de ser los señores. Entonces Dios, cuando luego les da el mandato de fructificar y multiplicar y henchid la tierra, le dice también: sojuzgadla y señoread de nuevo, el mismo mandato, en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ustedes son los dueños. De hecho, la palabra Señor en latín es domini o dominus, de donde viene dominio. De hecho, viene de domo originalmente, que significa casa, y el dominus es el señor de la casa, el dueño de la casa. Y es interesante que la palabra Señor realmente significa el dueño. Entonces, al Dios hacerlo a ellos dueño, le está diciendo: todo esto es de ustedes. De hecho, más adelante, Dios siembra un huerto, se presenta cuando Dios siembra un huerto y le pone a Adán allí y le dice: todo esto es para ti, ponle nombre. Y Adán fue y le puso nombre a todas las cosas, todos los animales que se encontraban, porque él era el dueño, él era el señor de aquello allí, porque Dios se lo dio. Dios le dio todas las cosas, absolutamente todo lo que había creado en este planeta, lo puso en las manos del hombre, para su dominio. Entonces, vemos que eso es una manifestación de este amor ágape que lo entrega todo. Dios lo creó, pero no lo creó para él, lo creó para dárselo al hombre. Todo lo que creó en este planeta era para dárselo al hombre, para bendición del hombre, para que el hombre se gozara en la hermosa y perfecta creación de Dios. Y lo interesante es que dentro de este amor ágape también hay un elemento que muchas veces nos quejamos o no entendemos cómo este elemento puede ser parte del amor de Dios. O nos hemos quejado en el pasado, hemos aprendido a no quejarnos, ¿verdad? Pero nos hemos quejado en el pasado cuando no comprendemos la palabra de Dios. Pero en el versículo 16 del capítulo 2 de Génesis se presentó un elemento ¿verdad? Distinto aquí. De repente parece haber una prohibición dentro de todo. Génesis 2, 16 y 17 nos dice: y Jehová Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín. Miren qué lindo. Puedes comer de todos los árboles, del fruto de los árboles del jardín, de todos puedes comer. Pero, es un pero, porque hay una excepción. En Génesis 2:17 dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Así que el hombre podía comer de todos los árboles, de todos, del árbol de la vida, de cualquier árbol que encontraran, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal.
Había uno solo dentro de todos los demás del cual no se podía comer. Y de momento parecería como que esto no fue, aparentemente esto no parece ser ágape, no parece ser amor incondicional, abnegado, autosacrificado, que lo da todo, porque realmente hay algo que Dios nos está dando. Realmente sí, Dios le está dando algo aquí a Adán y a Eva. Dios le está dando la oportunidad o la posibilidad o la opción, podríamos decir, de confiar y obedecer o desconfiar y desobedecer. Si Dios no hubiese puesto esta posibilidad, entonces el hombre hubiese sido un autómata, hubiese sido un robot. El hombre no hubiese tenido posibilidad de optar por algo distinto a lo que Dios le estaba dando, o algo distinto a lo que Dios había o al orden que Dios había establecido. Así que realmente Dios le está dando al hombre, a través de haber puesto este árbol allí y haberle prohibido al hombre que comiera de él, o haberle dicho al hombre que no comiera de él, realmente Dios le estaba dando al hombre algo, le estaba dando en su perfecto amor ágape, le está dando al hombre la libertad de elección. La libertad de elegir si iba a confiar y obedecer o desconfiar y desobedecer. Y miren cómo lo pongo así, porque cuando confiamos en Dios, obedecemos. Cuando desconfiamos de Dios, desobedecemos. Y esto lo vamos a ver ahora más adelante, ¿verdad? Lo vamos a tocar, pero quisiera que dirijamos nuestra atención al nombre del árbol. ¿Cómo se llamaba el árbol? ¿Cuál era el nombre del árbol? El árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. ¿Y por qué? ¿Por qué ese es el nombre de ese árbol? ¿Realmente el árbol tú comías del fruto y conocías ahora el bien y el mal? ¿Y tenías ese conocimiento? Realmente el fruto no les dio nada a Adán y a Eva. El fruto en sí mismo no tenía nada distinto. Este árbol puesto aquí era una prueba, simplemente una prueba de lealtad, una prueba de confianza o desconfianza. Y este árbol, llamándose así, el conocimiento del bien y del mal, tiene un propósito que se llama este nombre, que tenga este nombre, ¿verdad? Que se llame por este nombre este árbol. Y es que el comer de este árbol representaba que el hombre elegía confiar en sí mismo y no en Dios. Miren bien, el comer de este árbol representaba que el hombre iba a estar confiando en sí mismo y no en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, al comer de este árbol, estaría decidiendo algo contrario a la voluntad de Dios, algo contrario a lo expresado por Dios, manifestando abierta desconfianza de Dios y confianza en sí mismo, estableciendo que el hombre es capaz de decidir entre lo bueno y lo malo. Es decir, comer de este árbol representaba que el hombre confiaba en su juicio, sus sentidos, lo que le decía su corazón, para que le revelaran, para que esto, ¿verdad? Su sentido, su juicio, su corazón le revelaran el bien y el mal, en lugar de confiar en el juicio de Dios, que es la verdad absoluta. Así que el desobedecer, el rebelarse de esta manera, el comer de este árbol, implicaba que el hombre estaba dando un paso hacia atrás, en el sentido de alejarse de Dios, estaba tomando un paso hacia atrás en cuanto a la confianza en Dios, estaba desconfiando de Dios y estaba dando un paso hacia la confianza en sí mismo. Porque el actuar en contra de lo que Dios había establecido es una declaración de que yo no confío en lo que tú dices, yo confío en lo que yo creo que es mejor. Así que por eso es que este árbol se llama el árbol, ¿verdad? Dentro de posibles otras razones, se llama el árbol del conocimiento de la ciencia o de la ciencia del bien y del mal. Porque el comer de él implica que tú estás asumiendo para ti la prerrogativa de decidir, de juzgar, de tener un criterio, de evaluar por ti mismo y creerte que tú tienes la capacidad de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Vamos a seguir viendo cómo esto se sigue desencadenando. ¿Qué cosa ocurriría si se elegía confiar en sí mismo? O sea, si el hombre, si Adán, decidía confiar en sí mismo en vez de confiar en Dios, que le dijo que no comiera de ese árbol, porque el día que comiera de ese árbol ciertamente moriría.
Es interesante notar que la declaración ciertamente morirás, en el hebreo dice 2 veces la palabra morir, y es traducido por ejemplo, John's Literal Translation, la traduce como muriendo morirás. Muriendo morirás. Parece ser más bien un proceso, más que un acto ejecutado por un tercero. Realmente parece más bien como un proceso que ocurriría en el hombre. Y Dios está simplemente declarando aquello que va a ocurrir cuando se incurra en desconfianza y desobediencia. Así que tengamos eso en consideración. Ahora, podemos también recordar que la palabra de Dios en Romanos 14:23 nos dice que todo lo que no es de fe es pecado. Y si no se confía en Dios, significa que no hay fe en Él. Y como no hay fe en Él, te lleva a actuar de manera que tú crees que tú puedes decidir por ti mismo y tú puedes entender las cosas por ti mismo y tú puedes discernir las cosas por ti mismo, y te lleva a elegir cosas que van a terminar en muerte. Por eso es que todo lo que no es de fe es pecado, porque todo lo que no es de fe, toda obra que se realiza que no es conforme a la fe, o sea, la fe ¿verdad?, de creer toda palabra que sale de la boca de Dios, es una obra que se realizó en desconfianza de Dios y en confianza en uno mismo. Y la palabra de Dios establece claramente que nosotros no sabemos nada, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y nosotros no tenemos las capacidades para discernir, ni mucho menos el conocimiento absoluto de todas las cosas para poder determinar lo que es bueno y lo que es malo. Pero recordando y retomando el punto de que Dios le dijo que iba a morir, Adán tenía que confiar en esas palabras. Adán tenía que creer que muriendo moriría por su desconfianza y su desobediencia. Que el pecado, que es desconfianza en Dios, acarrearía la muerte. Miren cómo nos dice Santiago 1:15. Nos dice, y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado. Y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Es interesante que aquí nos presenta el pecado como engendrando muerte. Cuando una cosa engendra otra, la cosa engendrada salió de quien lo engendró o de lo que lo engendró, ¿verdad? Entonces, si el pecado siendo cumplido engendra muerte, entonces la muerte, el origen de la muerte es en el mismo pecado. La muerte sale del pecado. La muerte es un elemento que surgió de dentro del pecado. El pecado lo lleva en sí mismo, lo carga en sí mismo. Y eventualmente, tarde o temprano, el pecado va a engendrar muerte. Va a producir muerte. Eso lo dice Santiago 1:15, que el pecado engendra la muerte. Y si lo engendra, la muerte proviene directamente del pecado. También podemos leer esto o algo similar o algo al respecto en Salmos 34:21. Dice lo siguiente: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán asolados. Aquí nos presenta que la maldad misma mata al malo. Es la maldad lo que mata al malo. Interesante, ¿no? Romanos 6:23 nos presenta lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí nos presenta dos señores, dos dueños, dos reyes de dos reinos, ¿verdad? Nos presenta al pecado contrapuesto con Dios. Nos dice que la paga del pecado es muerte. Si tú eres un siervo, un asalariado, un esclavo del pecado, el pecado te va a pagar con muerte. El Señor de la muerte o el Señor de la muerte es el pecado. El pecado paga con muerte. El que administra la muerte y paga con muerte es el pecado. Por otro lado, tenemos que está Dios y dice, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que por un lado Dios da vida,
Por otro lado, el pecado da muerte. Y yo hago esta pregunta. ¿Puede Dios intercambiar reinos? ¿Puede Dios de repente decir, no, yo me voy a intercambiar con el pecado y yo voy a dar ahora la paga del pecado, que es la muerte? Yo voy a dar ahora la muerte. No, Dios lo que tiene para dar es vida. Lo que pasa es que el pecado, siendo desconfianza de Dios, siendo alejamiento de Dios, siendo distanciamiento de Dios, cuando nos alejamos de Dios, cuando cortamos nuestra dependencia de Dios, cuando nos alejamos de aquel que solamente tiene vida para dar y no apreciamos, sino más bien desechamos el don de vida eterna que Dios nos da, ¿qué es lo que va a ocurrir como un proceso natural? La muerte. Por eso el pecado, siendo distanciamiento de Dios, siendo desconfianza de Dios, siendo desobediencia de Dios debido a la desconfianza, termina en muerte. No porque Dios lo haya dictaminado de esta manera, pero Dios lo ha declarado que así es que funcionan las cosas. Y cuando digo esto, lo digo no como algo que Dios quiere que sea así, porque ese es su deseo. Es que solamente la vida está en Él. Solamente Dios tiene vida para dar y ninguno de nosotros tiene vida en nosotros mismos. La vida que tenemos es un don de Dios y un don constante. Dice la palabra de Dios que Cristo es el que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, que todo fue creado por medio de Cristo y todas las cosas en Cristo subsisten o se mantienen vivas. O sea, nada ni nadie tiene vida en sí mismo, sino que Dios continúa dando vida como un proceso constante, ¿no? Y nosotros deberíamos tener eso en mente para entender que cuando nos separamos entonces de Dios, nos separamos de la vida. Y de esa manera nosotros, nuestra maldad, nuestro pecado, nuestro distanciamiento de Dios nos trae la muerte. Ahora, considerando estas cosas, vamos a ver qué fue lo que pasó con Adán y Eva. Ya teniendo claro que Dios les reveló su ágape, su amor incondicional. Dios les reveló que no había nada que Él hubiese creado en esta tierra que Él se reservara para sí, que aún el libre albedrío les entregó. Ellos tenían una comprensión bastante bonita del amor de Dios. Ellos veían que Dios les había dado todo y ellos estaban muy contentos con eso. Ellos creían en las palabras de Dios. Sin embargo, algo cambió. Algo cambió. Y vamos a ver cómo se dio este proceso. Dice en Génesis 3:1. Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso es Génesis 3:1. Y con esa pregunta el enemigo estaba cuestionando la bondad de Dios. Con que Dios os ha dicho que no puedes comer de ningún árbol. ¿Acaso Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol? Como sugiriendo que es posible que él sabe algo de Dios, que se espera que Dios le haya prohibido que no comiera de ningún árbol del huerto. Así que esto es muy interesante. Con esta pregunta el enemigo estaba insertando una versión de Dios distinta a la que Eva tenía, que era la que estaba directamente en este momento en contacto con la serpiente. Y la palabra de Dios nos dice que la mujer respondió a la serpiente, versículo 2 y el versículo 3, vamos a leer esos dos versículos ahora. Del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Así que aquí la mujer está diciendo, no, él sí es bueno, él nos dejó comer de todos los árboles y de hecho comemos de todos los árboles del huerto, pero nos pidió que no comiéramos de este árbol para que no muriéramos. Así que es interesante ahora cómo la mujer entró en un diálogo con la serpiente que es muy astuta. Obviamente está sorprendida porque hay una serpiente que le está hablando. Eso es un elemento bastante importante dentro de todo esto. Fue un asombro, de verdad. Fue algo inesperado que la tomó por sorpresa, ¿verdad? Pero en vez de alejarse, en vez de huir, de buscar a su esposo, pues ella siguió dialogando con la serpiente.
Pero no la culpo, no la culpo. Ella no se había encontrado con ningún animal ni ninguna otra creación de Dios allí en el huerto que ni que pudiera hablar, ni tampoco que tuviera eh, maldad, ¿verdad? Así que esto la tomó por sorpresa. Entonces, el versículo 4 nos dice lo que la serpiente le dijo a la mujer cuando la mujer trató de decir, no, Dios nos deja comer de muchos árboles, de todos, solamente hay uno del cual no podemos comer. En vez de, bueno, no me voy a adelantar. Versículo 4, la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Y esta declaración fue abiertamente, totalmente contraria a lo que Dios había dicho. Dios dijo, ciertamente morirás o muriendo morirás. Entonces la mujer acaba de decir que Dios dijo para que no muráis. Y la serpiente de repente le dice, no moriréis. ¿Qué es lo que está insinuando la serpiente aquí? Como ya vimos, la declaración de que si se desobedecía, si se pecaba, se moriría, implicaba que el pecado y la desobediencia en sí mismo traería la muerte. Sin embargo, cuando la serpiente dice no moriréis y hace esta declaración, no solamente estaba contradiciendo lo que Dios estaba diciendo, sino que estaba tratando de insertar también ¿verdad? La cizaña en la mente de la mujer, porque al decir no moriréis, la serpiente estaba declarando lo contrario a lo que ya vimos, que el pecado, la desobediencia no engendra muerte, que la muerte no es el resultado o consecuencia natural de la desobediencia y la confianza en sí mismo. Es decir, con decir no moriréis o no morirás, la serpiente estaba insinuando que no dependemos de Dios para vivir. Y esto es bien interesante porque entonces se está acusando a Dios de mentiroso y con otras cosas que más adelante la serpiente va a decir, se va a insinuar otras cosas más. O sea, la serpiente le declaró a la mujer que no es al decir no moriréis, está diciendo tú puedes desobedecer. Y en la desobediencia, en el pecado en sí mismo, no hay una consecuencia que te acarree la muerte. Tú puedes desobedecer y vivir. No necesitas depender de Dios para vivir. Tú no necesitas creerle a Él para vivir. Luego introduce el siguiente elemento en el versículo 5, y este es muy importante. Dice, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Así que cuando la serpiente añade esta parte, mas sabe Dios, está diciendo Dios sabe algo que no te quiere comunicar. Dios te mintió al decirte que morirías si desobedecías y iba en contra de su voluntad. Morirías y se está reservando una información que no te quiere dar. Mas sabe Dios, hay un conocimiento que Él no quiere que tú tengas, que el día que comiereis de él, del fruto, ¿no? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Dios se reserva este árbol para Él. Si tú comes de Él, vas a ser como Él, y Dios no quiere que tú seas como Él. Dios no quiere que tú tengas la capacidad de saber el bien y el mal, de juzgar y determinar por ti mismo qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios quiere que tú vayas a Él para que Él te diga lo que es bueno y lo que es malo, pero tú puedes decidir esto por ti mismo. Eso era lo que estaba sembrando, la cizaña que estaba sembrando la serpiente en la mente de Eva. Eso es lo que le está... sí, eso es lo que quería introducir. La filosofía que estaba introduciendo es, mírate a ti mismo, confía en tus capacidades. Tú comes de este árbol, tú no vas a necesitar de que Dios te diga lo que es bueno y lo que es malo, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Tú vas a poder determinar eso por ti misma, es lo que la serpiente le estaba planteando. Y tú no necesitas, a fin de cuentas, depender de lo que Él te dice, porque tú puedes ir en contra de lo que Él te dice, tú puedes desobedecer, tú puedes desconfiar de Él, tú puedes desconectarte de Él y seguir viviendo.
Así que teniendo esto en mente, vemos que de repente Eva decidió confiar en su propio juicio, en su propio criterio, y concluyó que la serpiente tenía razón y que Dios le había mentido. Esa fue la conclusión a la que ella llegó, porque miren cómo nos dice la palabra de Dios en Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Eso fue, que ella vio, ella entendió, ella analizó, ella juzgó que el árbol era bueno para comer. Se dejó llevar por sus sentidos también. Vio que era agradable a los ojos. Le parecía bonito, le parecía bueno. Y que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y esto implica que había asimilado y aceptado lo que la serpiente le estaba planteando. Y dice que tomó de su fruto y comió. Y como vio que comió del fruto, que desobedeció, que comió de él y no le pasó nada, entonces piensa que las palabras de la serpiente eran ciertas. Que en la desobediencia, que en el pecado no hay muerte. Así que, como tiene una nueva conclusión, ¿verdad? Dentro de su experimento, se dio cuenta, dijo, espérate, la hipótesis parece ser cierta. Realmente Dios nos mintió y este fruto, las palabras de la serpiente son verdaderas porque este fruto es bueno, agradable, puedo alcanzar conocimiento a través de él, no me mató, no morí al desobedecer, al ir en contra de lo que Dios dijo. Él dijo que yo moriría, pero no he muerto. ¿Verdad? Ella ignorando que la única razón por la que no murió fue por la gracia de Dios, por su misericordia. Así que esto la llevó a ella a ir a donde su marido y darle a él. Y dice que el cual comió así como ella. Él comió así como ella. Y así como ella se refiere a bajo la misma, bajo la misma mentalidad, ¿no? Bajo el mismo proceso, bajo la misma filosofía. Finalmente él terminó comiendo porque él se autoconvenció de que debía ser cierto lo que Eva le presentó. Él también vio cómo al comer ella del fruto no había muerto, al desobedecer no había muerto, y trató de analizarlo de tal forma que bloqueara en su mente las palabras que Dios le había hablado, que bloqueara en su mente el amor que Dios le había manifestado para que él confiara en él, y finalmente terminó también aceptando la misma filosofía. Entonces vemos que la serpiente, el trabajo de la serpiente fue desvirtuar el carácter de Dios para crear desconfianza en él y por lo tanto desconexión de él. La serpiente o Satanás lo que quería era desconectar al hombre de Dios, desconectar al ser humano de Dios. Cuando digo hombre me refiero al ser humano, al hombre y a la mujer. Desconectarlos de Dios, que desconfiaran de él, para así acarrearles la muerte. Y les mintió, les dijo, no moriréis. En la desobediencia, en el pecado, no hay muerte. Adán también aceptó esta filosofía de la serpiente y ahora ninguno, ni Adán ni Eva, tiene un conocimiento correcto de Dios, que es amor. Así que es muy interesante de haber conocido un amor que les dio todas las cosas en el principio. O sea, recién ellos fueron creados y recibieron todas las cosas de parte de Dios. De haber experimentado ese amor ágape, de repente su mentalidad, su conocimiento acerca de Dios se distorsionó. Y ahora no conocen a Dios. Realmente ahora no saben ni quién es Dios, porque aceptaron unas mentiras. Y aparentemente, según su experimentación, todo parece indicar que la serpiente tenía razón. Así que vemos que de su mente desaparece, como hubo desconocimiento de Dios, como hubo una desvirtuación del carácter de Dios en su mente. De su mente entonces, al no conocer a Dios, que también desaparece el amor de Dios, porque si no se le conoce, no se conoce su amor, porque Él es amor. Así que desaparece de su mente el amor de Dios, y como desapareció ese ágape de Dios de repente, porque ya Dios no es abnegado en su mente, ya no hay un amor sacrificado, ya hay cosas que Él se reserva para sí, que no las quiere compartir, cosas buenas que Él no las quiere compartir, pues ya ese conocimiento de un Dios de amor desaparece de su mente. ¿Y qué trae esto como consecuencia natural?
desaparece la fe en Dios, desaparece la confianza en Dios y de repente surge la confianza en sí mismo porque ahora ellos determinan que ellos van a decidir lo que es bueno y lo que es malo porque no pueden confiar en Dios, ya que Él les ocultó y se reservó cosas para sí mismo. Es interesante cómo ocurrió este proceso y vemos que está siguiendo el mismo orden, ¿no? Se crea desconocimiento de Dios, se pierde ese ágape, ese conocimiento del ágape de Dios al introducir nuevas ideas contrarias, se aceptan estas ideas y esto genera desconfianza en Dios. Ahora, ¿cuál es el próximo paso natural? Estuvimos estudiando que el perfecto amor, ¿verdad? El amor ágape engendra fe, la fe obra a causa del ágape, así que el ágape es la causa y el efecto vendría siendo la fe. El ágape engendra fe, pero se pierde el ágape, se pierde la fe y habíamos visto que cuando se perdía la confianza, ¿qué era lo que sucedía? Surgía el temor. Así que ese es el próximo paso natural. Y nos dice la palabra de Dios en Génesis 3, versículo 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. O me escondí, como dice otras versiones más modernas. Así que es interesante que Dios se acerca a ellos en un momento agradable del día, ¿verdad? No aparenta esto ser una cruzada para destruir a sus enemigos. Él dice que se paseaba en el huerto al aire del día. Algunas versiones dicen al aire de la tarde o en el fresco de la tarde. Y es interesante que la palabra ahí para aire es ruaj, que es espíritu, es aliento, es aire, es viento, ¿verdad? Pero puede ser el espíritu y puede hacer referencia a ese momento del sacrificio, de la hora del sacrificio de la tarde, en un momento donde hemos visto que, por ejemplo, Daniel recibía revelación en los momentos de sacrificio de la tarde, en la hora, más o menos alrededor de las 3 de la tarde, la hora nona. Así que es interesante que Dios se acercó en un momento agradable, un momento fresco. Él se acercó con buenas intenciones. Aparentemente no parecía unas malas intenciones en lo absoluto, pero como quiera el hombre se escondió. El hombre se escondió de la presencia de Dios, nos dice el versículo 8. Y luego cuando Dios le pregunta, Adán le responde, es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo. La voz de Dios ahora le infundía miedo, porque desconfiaba de Dios, no creía en el amor de Dios. Así que el miedo es producto de la desconfianza y por ende de la falta del conocimiento o la comprensión correcta del amor de Dios. Así que el temor fue el resultado inevitable y el temor a la muerte, que es parte del imperio de la muerte de Satanás, fue lo que comenzó a reinar en Adán y en Eva. De repente uno podía decir, ¿por qué tuvieron temor? ¿A qué tenían temor? ¿Por qué se escondieron de Dios? ¿Le tenían temor a Dios? ¿Por qué le tenían temor a Dios? ¿Qué pensaban que Dios iba a hacer? La realidad es que si Satanás es el que tiene el imperio de la muerte y lo que utiliza para su imperio, para someter y esclavizar en su imperio, es el temor de la muerte, como vimos que nos presenta Hebreos capítulo 2 en el primer tema, creo que fue que allí fue que lo vimos. El temor, podríamos concluir que el temor que tenía Adán y Eva era el temor de la muerte, porque ellos ahora estaban esclavizados bajo el imperio de Satanás. Satanás, a través de insertar su filosofía en ellos, los había esclavizado. Y ahora, ¿cómo los esclavizó? Según nos presenta Hebreos. Por medio del temor a la muerte, los tenía sujetos ahora a ser esclavos. Y son esclavos del pecado, y son esclavos del temor, son esclavos del miedo, son esclavos de la muerte, del temor de la muerte, y son esclavos del reino o del imperio de la muerte. Son esclavos de Satanás. Y era el temor de la muerte lo que tenía Adán y Eva. ¿Por qué? Porque finalmente ellos están comprendiendo, se acercó la presencia de Dios, una presencia de un ser más poderoso que ellos. Ellos habían desconfiado de él, ellos habían concluido que no eran ciertas las palabras de Dios, que el desobedecer
y el pecar no tenía la muerte en sí misma, no era una consecuencia natural. Ellos descartaron eso, y como ellos descartaron que era una consecuencia natural y que Dios era caprichoso, que Dios era un tirano, que Dios era arbitrario, que Dios se reservaba lo mejor para sí, que Dios era egoísta, que Dios no quería compartir, ¿qué pasó? Cuando se acerca a este ser con esta distorsión que ellos tienen en la mente acerca de él, ¿qué ellos van a pensar? Que este Dios, este nuevo Dios que Satanás forjó en su mente, lo estaba buscando para hacer valer su palabra por medio de la fuerza. Es lo único que pudieron haber concluido. Porque si no fue una causa natural a mi desobediencia, a mi pecado, significa que el desobedecer y el pecar no mata. Esa fue la mentira de Satanás. Segundo, Dios es egoísta y se reserva cosas para sí. Y Dios estaba tratando de privarnos a nosotros de algo bueno para nosotros. Cuando unimos las dos cosas, nos damos cuenta que si el pecado no me mata y yo puedo seguir viviendo ¿verdad? En pecado, y Dios se reserva cosas para sí, y Dios es egoísta y Dios es caprichoso, cuando Dios se acerque, ¿qué yo voy a pensar? Que Él viene a vengarse, que Él viene a hacer valer su palabra, y que, en otras palabras, Dios me va a matar, y el temor a la muerte lo hizo esconderse de Dios. Así que interesante cómo el proceso de Adán y Eva es exactamente el mismo proceso que nos presenta el resto de la Biblia. Que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cómo? Porque el perfecto amor engendra fe, el perfecto amor desarrolla confianza, el perfecto amor permite que nosotros podamos vivir de toda palabra de aquel que nos amó y que nos ama incondicionalmente. Pero cuando no está ese conocimiento, no está esa confianza, y cuando no está esa confianza, lo que hay es temor a la muerte. Así que Adán y Eva experimentaron ese mismo proceso. Ellos tuvieron un conocimiento del amor de Dios. Posiblemente no fue por mucho tiempo, pero tan pronto se desvirtuó ese conocimiento de Dios, el amor y el conocimiento del verdadero amor desapareció de sus mentes, desapareció la fe, la confianza, y lo que vino por consecuencia fue el temor. Y ese proceso, ¿verdad? Y ese temor, podríamos decir más bien, ese resultado del temor perseguiría a la raza humana el resto de nuestra historia. De hecho, tan inmediatamente como su hijo, por ejemplo, Caín no escaparía de este temor. En el capítulo 4 de Génesis se nos relata lo que pasó con Caín. Desde el versículo 3 en adelante podemos leer: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Miren qué interesante. Ambos hermanos, tanto Caín como Abel, traen ofrenda delante de Dios. Dice que Jehová miró con agrado la de Abel, pero no la de Caín. Entonces, el semblante de Caín decayó. Estaba molesto, estaba incómodo, con actitud quejosa. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Y Dios continúa diciendo: si haces bien, ¿no serás ensalzado? En otras palabras, lo que había hecho que que Dios no mirara con agrado la ofrenda de Caín, es que no había hecho bien. Algo había desobedecido, había actuado mal. Y Dios le está advirtiendo, pero si le está dando la oportunidad para que haga las cosas bien. Si haces bien las cosas, no va a ser ensalzado y no va a ser reconocido, como en el caso de Abel, que Dios miró con agrado su sacrificio. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Él tenía la opción de enseñorearse del pecado, o sea, no dejar que el pecado lo dominara. Pero Dios le está advirtiendo: ten cuidado, si no haces bien, el pecado está a la puerta. Y va a tratar de tomarte, pero tú puedes, porque mi gracia te puede hacer más que victorioso. Y Dios le está tratando de dar una ayuda para que él recapacite.
Pero dice luego que Caín habló con su hermano Abel en el versículo 8, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea que Caín no le hizo caso a las advertencias de Dios de lo que estaba sintiendo y de aquello que estaba en su corazón, y se levantó contra su hermano y lo mató. Y parece hasta que fue premeditado. Dice que cuando estaban solos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, soy yo guarda de mi hermano. O sea, ahí mintió. Está mintiendo y no sé si está haciendo lo mismo que hizo Adán, ¿verdad? Buscando echarle las culpas a otro y a Dios. Yo no, eso no es mi responsabilidad, no es la tuya de cuidar al ser humano. La mujer que me diste, o sea, echando culpa a Dios, ¿no? Pero algo similar, ¿no? Tratando de rehuir la responsabilidad de sus actos. Él miente y se zapatea de ser responsable por su hermano. Y él le dijo, ¿qué has hecho? O sea, Dios le dijo a Caín, ¿qué has hecho? Versículo 10. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Está Dios declarando lo que ha de ocurrir. Tú serás maldito de la tierra, o la tierra será el instrumento que te maldecirá o que te traerá maldición. O sea, la tierra no te dará, no te dará más bendición o será maldita por lo que tú hiciste, y esa maldición se te devolverá a ti, porque cuando labrares la tierra, dice el versículo 12, no te devolverá su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y aquí hago un alto, y esa palabra de errante es tembloroso, es temeroso. Cuando buscamos en el hebreo original, la palabra implica temblar. Andarás extranjero de un lugar para otro temblando, con miedo. Eso es lo que te va a pasar, porque el que espada hiere, espada muere. El que mata vive con miedo de morir. Vive con miedo que lo maten, y esto es precisamente lo que le pasó a Caín. El temor había tomado totalmente control de su vida. De hecho, él había arrancado de su mente toda revelación del amor de Dios, y tenía un concepto de Dios totalmente distorsionado, de tal forma que él, a un Dios ofreciéndole y ayuda para que no caiga en estas acciones malas, como quiera bloquea eso, y como quiera hace lo que le da la gana, como quiera mata a su hermano. Y aun cuando comienzan a experimentar o caer sobre él las consecuencias de sus acciones, es interesante que Caín sigue bloqueando el amor de Dios y no quiere. Eso lo vamos a ver ahora. Dice que errante y extranjero, y esa palabra errante, como les mencioné, significa tembloroso, temeroso, andará con miedo de aquí para allá en la tierra, no se estará quieto. Y dice el versículo 13, y dijo Caín a Jehová, miren qué interesante, grande es mi iniquidad para ser perdonada. La mayoría de las versiones dice, mi pecado es mi castigo es demasiado grande para soportar. Dice la mayoría de las versiones, las versiones más accurate en cuanto a este versículo, más digamos que más fidedignas, ¿no? Que son más fieles al hebreo. El hebreo literalmente dice, mi pecado, mi iniquidad es demasiado grande para ser perdonada. Y tengo que resaltar de este punto algo muy importante, y es que ambas traducciones son ciertas. Ambas traducciones se aplican a la distorsión que tenía Caín acerca del carácter de Dios. Por ejemplo, si pensamos que la traducción correcta es que mi castigo es demasiado grande para soportar, eso nos revela que Caín piensa que lo que Dios le está declarando es un castigo directamente de parte de Dios, infligido directamente de parte de Dios, y no una consecuencia natural de sus acciones, y que Dios es injusto, que Dios le está dando más de lo que él puede soportar. Pero la palabra de Dios es clara y nos dice que Dios no va a dejar que nosotros, ¿verdad?, carguemos con algo que sea demasiado fuerte para nosotros, que no podamos soportar. Dios no le dará a nadie más allá de lo que sea tentado, más allá de lo que puede soportar. En el caso de Caín, si esa fuera la traducción correcta, él está como quiera declarando que él piensa mal de Dios, él piensa que Dios es injusto, que Dios no es bueno. Por otro lado, si la traducción que mencioné, que en mi opinión y según lo que he comprobado con el hebreo es la más correcta, que dice mi pecado es demasiado grande para ser perdonado, como quiera, revela una desconfianza del amor de Dios,
Caín no creía que Dios es suficientemente bueno como para perdonar un pecado tan grande como el que él cometió. Una mente culpable como la de Caín no puede creer que su pecado puede ser perdonado. Así que ambas traducciones revelan que Caín tenía falsos conceptos de Dios. O pensaba que era muy severo e injusto, o pensaba que no es suficientemente bueno como para perdonar una iniquidad tan grande como la que él había cometido. Y siguió ahí quejándose y dice, he aquí, me echas hoy de la faz de la tierra. Dios le dijo, errante irás. Es como que lo que va a ocurrir naturalmente. Tú andarás con miedo por ahí. Y Caín lo acusa de que Dios lo está echando de la faz de la tierra. Le dice, de tu presencia me esconderé en el versículo 14. Lo mismo que hicieron sus padres. Y seré errante, de nuevo la misma palabra, y extranjero en la tierra. Andaré temblando de aquí para allá. Y sucederá que cualquiera que me hallare, ¿qué cosa? Dice el versículo 15. Perdón, el versículo 14. Cualquiera que me hallare, ¿qué? Me matará. Interesante. Se cometió pecado, hubo desconfianza en Dios, obviamente había una distorsión del carácter de Dios en la mente de Caín, hubo desconfianza en Dios, no le hizo caso a la palabra de Dios, que es falta de fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, el oír de la palabra de Dios, viene por vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, y Caín definitivamente no vivió de toda palabra que sale de la boca de Dios, por lo tanto, había una desconfianza, había falta de fe, y esto se lo llevó a pecar. Y una vez pecó, de repente tiene un miedo terrible. Está experimentando temor. Y está hasta tergiversando lo que Dios le está diciendo. Versículo 15 dice, respondióle Jehová, cierto que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo hiriese cualquiera que le hallara. Así que es interesante que Dios le está hasta protegiendo. Dios lo está hasta protegiendo para que nadie lo mate, para que nadie le haga daño. Y le hace la promesa de que sería dado a conocer que nadie le hiciera daño, porque el castigo que caería o las consecuencias que caerían sobre él, el castigo que acarrearía sus acciones, serían 7 veces más que las de Caín. Así que, teniendo esto en mente, nos dice el versículo 16 que salió Caín de delante de Jehová. Dice que se fue de la presencia de Jehová. Se alejó de Jehová. Dios le trata de manifestar de diferentes formas su bondad, su amor. Aún trata de protegerlo. Trató de protegerlo del acto que iba a hacer. Aún después de que hizo el acto, Dios busca una confesión y tampoco ve la bondad de Dios ahí. Y de alguna manera se queja de que Dios no es suficientemente bueno para perdonar su iniquidad, o que es demasiado severo ¿verdad? Al revelar el castigo o las consecuencias de sus acciones. Piensa que es demasiado fuerte lo que tiene que soportar ahora, pero es realmente una conciencia siendo aplastada por el pecado, lo que le genera todo este miedo también. Entonces dice que salió de la presencia de Jehová, de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y vamos a ver qué es lo que hizo. Versículo 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió a Enoc. Así que tuvo un hijo, le puso por nombre Enoc, y edificó una ciudad. Miren qué interesante, nos dice la palabra de Dios, que Caín edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Así que Dios le promete a él, le da una señal, hasta una señal para que el que lo vea no se atreva a matarlo. Pero como él vive temeroso, como él no vive toda palabra de Dios, él ignora todas estas cosas. Él ignora lo que Dios le dijo. Él no decide volver a confiar en el Dios de amor. Él no ve todas estas señales de amor. Él las bloquea, las trata de ignorar. Sigue viviendo desconfiado y esto genera un temor terrible. Y sigue temiendo que alguien lo mate. Y por eso se funda una ciudad. Las ciudades son amuralladas y se amurallaban como método de defensa. Él vive a la defensiva ahora con miedo de que lo maten. Así que ese acto de edificar una ciudad es un acto abiertamente de desconfianza de lo que Dios le había dicho. Muy interesante ese punto. Y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Teniendo esto en mente,
¿verdad? ¿Cómo se dio este proceso? El amor ágape de Dios le dio todo a Adán y a Eva y hasta le dio la posibilidad o la opción a escoger si querían confiar y obedecer o desconfiar y desobedecer, cuando les dio el árbol de la ciencia del bien y del mal para que ellos decidían si ellos iban a dejar que Dios determinara el bien y el mal por ellos o si ellos iban a creer que ellos podían determinar el bien y el mal ellos mismos. Dios les da todo, pero cuando ellos cambiaron su conocimiento acerca de Dios, su comprensión acerca del carácter de Dios, esto generó desconfianza, entraron en pecado, porque todo lo que no es de fe es pecado. Siempre que actuemos no por la fe, vamos a terminar en pecado, y el pecado engendra muerte. Ellos habían pecado, ahora tenían miedo de la muerte. Y cuando Dios se acerca, ellos viven temerosos, ellos corren temerosos, huyendo de Dios, buscando esconderse de Él, esconderse de la presencia de aquel, como dice en referencia a la venida del Señor. Vivían con miedo porque no le conocían, porque habían rechazado el conocimiento que Dios había dado de sí mismo y habían aceptado un conocimiento que les decía un extraño que no había hecho nada bueno por ellos, como Lucifer, y que les decía su propio corazón. Decidieron ellos convertirse en jueces y determinar lo que era bueno y lo que era malo, en vez de dejar que Dios fuera el que lo determinara. Ahora bien, repasando las mentiras de la serpiente dijo, no morirás. La serpiente dijo, Dios se reserva lo mejor para si no lo quiere compartir. Y estas mentiras generaron desconfianza. Y al no haber confianza, ¿verdad? Distorsionaron el carácter de Dios, generaron desconfianza, y la desconfianza terminó en pecado y en temor. Sin embargo, alabo el nombre de Dios, porque en 1 Juan 3:8 nos dice lo siguiente: el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, ¿verdad? La conexión con el principio, ¿no? Y también nos dice Jesús en Juan capítulo 8 que el diablo es asesino desde el principio y es mentiroso, o sea, habla mentira, y cuando habla mentira de lo suyo habla porque es padre de mentira. Y miren cómo nos dice que el diablo peca desde el principio, y luego dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Y ahí es que está la clave y la parte más importante del mensaje de hoy. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Cristo quiere desmentir esas mentiras que Satanás hizo. Las obras del diablo son sus mentiras desde el principio, son sus pecados desde el principio. Es ese afán de tratar de justificarse a sí mismo y poner a Dios como el malo. Esa desvirtuación del carácter de Dios que logró desde el principio a través de sus dos mentiras. El que dice no moriréis, es decir, que la muerte no es la consecuencia natural del pecado. Y eso lleva eventualmente a pensar que si Dios tiene que hacer valer su ley, lo tiene que hacer él mismo, para entonces que esto sea cierto, ¿no? Y en segundo lugar, que Dios se reserva lo mejor. Y es interesante que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Deshizo las obras del diablo revelando el verdadero carácter de Dios que se perdió en Edén. Juan 1:18 nos dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Cristo reveló perfectamente cómo es Dios. Cada vez que Él estaba sanando personas, estaba revelando a Dios. Cada vez que libertaba a endemoniados, estaba revelando el amor de Dios. Cada vez que Cristo enseñaba y nos aseguraba con promesas de que somos amados por el Padre, Él estaba cumpliendo con esa misión de deshacer las mentiras, las obras del diablo. Y Cristo nos aseguró que tanto nos amó, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo nos aseguró de ese amor. También en la cruz se probó que el pecado paga con muerte.
Así que la mayor revelación del amor de Dios, la mayor revelación del carácter de Dios y la mayor exposición del enemigo y de las mentiras del enemigo es la cruz. Porque la cruz desmintió estas dos mentiras. Una sugería que Dios tenía que hacer valer su ley a través de la fuerza y matar. Y la otra decía, ¿verdad? La primera sugería eso. Tienen muchas otras más implicaciones, pero dentro de esa una. Y la segunda establecía que él era un ser que se reservaba lo mejor para sí, que no era abnegado. Y la cruz probó que esto era mentira, porque la cruz demostró al Cristo cargar con nuestros pecados. Eso fue lo que lo mató. Realmente fue la carga del pecado nuestro lo que lo mató. Dios no mató a su hijo. Dios no tuvo que, para satisfacer su justicia, matar a su hijo. Dios se entregó a su hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Él lo entregó en manos nuestras. ¿Y qué pasó? Nosotros lo maltratamos y nuestros pecados finalmente lo aplastaron. Eso es lo que nos revela Isaías. Isaías nos revela lo siguiente. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué fue herido? ¿Qué fue lo que lo hirió? ¿Cuál fue el instrumento de sus heridas? Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Y tengamos en cuenta que ese por implica el instrumento, implica instrumentalidad. Fueron nuestras rebeliones las que lo hirieron. Interesante que el versículo anterior dice que nosotros pensábamos que era Dios el que estaba haciendo valer su justicia, en el sentido de que Dios mismo estaba utilizando la fuerza entonces para castigar y que sufriera a alguien por la paga del pecado. Dice que nosotros le tuvimos, mientras él sufría nuestros dolores y llevó nuestras enfermedades, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros pensamos que era Dios. Más él, en cambio, realmente lo que ocurrió fue que él herido fue por nuestras rebeliones. Él estaba siendo herido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que con esto quiero decir, ¿verdad? Que en la cruz se probó que el pecado paga con muerte, tal como lo dice el resto de las escrituras, como leímos al principio. Pues fueron nuestros pecados los que lo mataron. Fue el peso del pecado lo que mató a Cristo. Dios no mató a su Hijo. Nuestros pecados le hicieron a Cristo lo que nos harían a nosotros si Cristo no los cargara. Interesante ese punto. Y de esa manera se probó que Dios no tiene que hacer, que emplear la fuerza para que se cumpla lo que Él declaró que era un proceso natural. Que la desconfianza y el alejamiento y la separación de Él, que es vida, le provocaría la muerte a cualquier ser. Por otro lado, el punto de que Dios no se reserva nada y que lo entrega todo quedó más que probado. En la cruz se probó que el pecado es lo que mata, y en la cruz se probó que Dios no se reserva nada, ni siquiera a su propio Hijo. Nos dice Romanos 8:32. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Otras versiones dice el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Dios no se reserva nada. Dios es ágape. Dios es amor incondicional. Puedes confiar en Él. Dios ha probado que Él es todo amor. Él no tiene que salir detrás del pecador para darle castigo. La propia maldad del malo lo perseguirá y lo castigará, lo matará, lo destruirá, así como el pecado destruyó a Cristo en la cruz. Podemos confiar verdaderamente en un Dios que es todo amor, que no se reserva nada. Y jamás en nuestra vida volver a experimentar el temor. Yo los invito a que decidamos poner nuestra confianza en ese Dios de amor, que ha probado ser amor incondicional. Él ha probado ser lo que Cristo siempre nos reveló que Él era: amor. Acompáñame en la oración y vamos a pedir a Dios que, contemplando ese amor,
cada día más podamos crecer y crecer hasta que la fe del Hijo de Dios sea perfectamente formada en nosotros y nosotros podamos vivir de toda palabra que sale de su boca libremente, sin temor. Padre Dios del cielo, gracias por tu palabra y por la promesa de lo que has de hacer en nosotros si contemplamos tu amor. Porque mientras lo conocemos, el amor que has tenido para con nosotros, y lo creemos, confiamos que tu amor se ha de perfeccionar en nosotros y tu perfecto amor ha de echar fuera el temor en nuestras vidas. Padre, estamos viviendo tiempos difíciles alrededor del mundo y esto no es nada en comparación con las cosas que pueden avecinarse o que pueden ocurrir. Sin embargo, una cosa sé, Padre, y es que esta y cualquier otra situación que ocurra en el mundo, esta pandemia o cualquier otra situación que ocurra en el mundo, si confiamos en tu amor, si creemos realmente que tú eres amor, nada podrá destruir nuestra fe, nada podrá separarnos de ti. Y nosotros queremos tener esa relación contigo, Padre, que aunque se desplomen los cielos, nosotros te veamos siempre como nuestro Padre de amor que jamás nos ha abandonado y jamás lo hará. Gracias, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo para deshacer las obras del enemigo. Esas mentiras que crearon desconfianza y temor en nuestras vidas, Señor, pueden ser desmentidas ahora mismo y derrumbadas. Y ese imperio de la muerte en nuestra vida puede ser derrumbado ahora mismo si creemos en ese amor que tú nos estás revelando. Bendice a cada persona, Señor, que nos escucha. Permite que ellos puedan crecer en ese conocimiento de tu amor y que tú le puedas revelar todas estas cosas, Señor, poco a poco en tu palabra y que a través de ella ellos te conozcan y crean que tú verdaderamente eres amor. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. En su nombre hemos orado. Amén. Bendiciones a todos.